acompaña sobre la diversidad de género. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido discriminados de alguna forma en la vida. Esta sensación de ser menos, de no pertenecer, de no ser suficiente para formar parte de un grupo, es un mal que en nuestro país está sumamente arraigado, no por la voluntad o condición de la víctima, que insisto, todos hemos sido en algún momento de nuestra vida, sino por él o los victimarios. Creo que es tiempo de dejar atrás el sistema binario para las computadoras. La sociedad machista a la que pertenecemos como país exacerba la discriminación y la transforma en violencia. Por eso es importante, si queremos pensar en una sociedad de igualdad y respeto mutuo, que empecemos por desclasificar nuestro entorno entre hombres y mujeres. Dejar el hermetismo de ellas y ellos y abrir nuestro pensamiento a cualquier forma de orientación sexual, independientemente de nuestra relación con el otro como ser humano, con los mismos derechos y libertades a los que yo tengo derecho. Diversifilia o amor por la diversidad es el título que escogimos para hablar esta tarde del infinito del espectro erótico-afectivo, donde cabemos y al que pertenecemos todos. Esperamos que la tarde abra en nuestro entendimiento del mundo nuevos paradigmas. Nuestros invitados a este conversatorio han vivido en la diversidad sexual y sexogenérica y están aquí para compartir con nosotros sus experiencias, los logros legales que han conseguido gracias a su activismo, así como la discriminación y violencia de la que han sido objeto por el simple derecho que han decidido de ejercer por elegir su propia sexualidad. Con ustedes y en primera instancia quiero presentarles a la doctora Daniel Muñoz Jiménez. Daniel es médica cirujana, egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, investigadora en filosofía de género, neurofilosofía y filosofía de la economía y emprendedora. Apasionada por la comprensión de los misterios de la mente, ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales sobre la neuropercepción del dolor, filosofía de la cognición y de la experiencia consciente. Maestra en filosofía social por la Universidad La Salle. Fue titular docente en la Facultad Mexicana de Medicina del Seminario de Filosofía y Ciencia por 3 años y docente del CIBE por 5 años. Actualmente es docente del posgrado de sexualidad en AMSSAC. Autora de 3 libros de filosofía social, filosofía de la ciencia y filosofía de la economía. Directora y fundadora de CIFRO, Centro de Investigación y Frontera y Filosofía, y de IOIO, hablando de mi cosa binaria, SADCB, organizadora del Simposio de Neurofilosofía, y además es música y compositora autodidacta. CEO de IOIO MX, que es una app para rentar todo. Defensora de los derechos humanos de la mujer y de la diversidad sexual. Adelante, Dani. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, solamente me presento brevemente. Sí, soy Daniela, soy mujer trans y es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Ya si nos da tiempo platicaré por qué digo el E, justamente por lo que mencionabas, Claudia, hace unos momentos sobre la diversifilia. El género y la expresión de género es todos aquellos rasgos culturales que expresa una persona en toda su amplitud, en todas sus variedades y todos sus vectores. Y sería pueril, falaz también, sería además poco prudente creer que esa expresión cultural puede caber y enunciarse en una dicotomía, en una polaridad genérica, sexogenérica, como lo femenino y lo masculino. La expresión genérica a lo largo de las culturas y las sociedades de esta misma especie que se llama la especie humana, que no existen razas, han sido diversas. Hay muchas culturas que, si bien nunca han optado por un binarismo, sí reconocen dos figuras sexogenéricas principales, pero hay una gama variopinta de estas.
Y un ejemplo muy, muy sonado, otrora, es el ejemplo de las personas mushes. Ya hablaré de dónde viene este binarismo actual en estas culturas presentes en las que estamos embebidos todos, en estas culturas profundamente religiosas, que es justamente donde sale la mayor parte de las creencias binarias. Pero, pues bueno, ya platicaremos brevemente por qué digo el porque justamente hablarnos todos, permitirnos el justamente da la posibilidad enunciativa y lingüística existencial de todas esas entidades, de todas esas realidades que no existían enunciativamente. Hay muchos filósofos, filósofas y filósofes también. Paul es un ejemplo muy bueno. Que justamente menciona, como Wittgenstein, que todo aquello que no se menciona no existe, que la lengua justamente da su característica existencial a la razón de las personas, aquello que se enuncia. Pero realmente no es así. Sin embargo, el decirnos nosotros, le da la posibilidad a todas aquellas entidades exogenéricas que no son binarias de existir enunciativamente. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente. También sería pueril, justo esa es la palabra, sería pueril. Creer que el lenguaje que ya tenemos abarca en su totalidad a la existencia, y para nada. Del observar la existencia surge nuestro lenguaje. Entonces entendamos y sepamos que ahí, afuera, arriba de esta misma tierra, habemos muchísimas otras identidades exogenéricas que hasta hace muy poco no nos habían permitido existir lingüísticamente, enunciativamente. Pero sí estamos ahí. Sepamos y abracemos el hecho real de que el A y el O no es suficiente para poder abarcar en su totalidad los géneros que existimos. Pero bueno, ya hablaremos más adelante del E, de las multiplicidades tan variopintas de los géneros. Gracias por la invitación y estoy encantada de estar aquí. Gracias, Dani. Yo ya estoy como tú. Ya entró Ganesh. Les quiero presentar a Alex Portillo. Alex Portillo, mejor conocido como Ganesh, es egresado de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, tiene 29 años y 14 años en el activismo diverso. Es un hombre transgénero que ha pasado por todo un proceso de transición y que fue de los primeros pacientes de la Clínica Condesa, la única clínica especializada en materia de salud de la diversidad sexogenérica y paciente con VIH. Fundador de la Casa Diversa y de actividades diversas, manejaba convivencias y eventos tertulianos los fines de semana donde realizaban proyectos como mesas de debate, exposiciones y videos. Ganesh Kartikeya, su nombre de batalla, ahora pertenece a la primera línea en materia de COVID, por lo que no tiene tanto tiempo como el resto de los ponentes en la mesa y lo vamos a dejar entrar cada vez que de pronto tenga un ratito. Su orientación sexual es lesbiano porque es un hombre menstruante, ya ha estado casado y ahora está divorciado. Ese último párrafo es Fabiola. Pero bueno, bienvenido, Ganesh. Hola, muy buenas noches. Sí, está una corrección ahí. Ya tiene bastante tiempo que no veo a Fabiola. Soy un chico trans, una persona transexual. Entonces, ya no soy menstruante. Pero bueno, les agradezco por haberme invitado a participar. Y pues sí, me encuentro trabajando, así que ahorita van a escuchar un poco de ruido y pues gente pasando. Así que les pido una disculpa. Y pues, no sé quién vaya a participar primero. Tú, cuéntanos tú. Ok. Pues bueno, yo soy un hombre trans, fui de los primeros pacientes afortunados de ser atendido en la Clínica Condesa. La Clínica Condesa es caracterizada por atender a pacientes con VIH. Después de un tiempo, después de la lucha de las personas trans,
se nos brindó atención médica. Actualmente, igual con la lucha que se ha dado incesantemente, hemos podido conseguir el apoyo de cirugías de reasignación sexogenérica en diferentes hospitales de alta especialidad aquí en la Ciudad de México, como lo que es el Hospital Gea González, el Hospital de México. En el Hospital Gea González tiene la característica de que atienden a mujeres transexuales que por el uso de inyectarse algún tipo de... Bueno, me he enterado de que se han inyectado hasta aceite de avión, son atendidas en el Hospital Gea González. Ahí se nos da también todo el tratamiento, ofrecen mastectomías, implantes mamarios, faloplastía, vaginoplastía, histerectomía, diferentes cirugías que como personas transexuales requerimos. Ahí se nos brindan con una cuota mínima. Entonces, pues ahí estamos. Actualmente hay una nueva clínica que se llama Clínica Especializada Condesa Iztapalapa. Es la segunda clínica que también se ha logrado base a la lucha de las personas trans. Se nos prometió una clínica especial trans para solamente atención de personas trans. Tengo entendido que este año se van a iniciar actividades en esa clínica. Bueno, respecto a mi experiencia, yo inicio en el activismo desde los 15 años, formo parte de varios grupos, de varias asociaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos de las personas de la diversidad, actualmente también en defensa de derechos de las personas con discapacidad. Soy una persona con discapacidad psicosocial, entonces pues también ando ahí un poco metido en cuestión de los derechos de las personas con discapacidad. Pues bueno, ¿qué les puedo contar? Ha sido una travesía, ya que primero yo me identifiqué como mujer lesbiana, posteriormente pude salir del closet, después con mi familia, que es extremadamente religiosa, salí como persona bisexual. Posteriormente me llené de valor y pude realizar mi transición, primero como persona transgénero, luego como persona transexual. Es todo un proceso, ya que como hombres transexuales tenemos que iniciar con un año donde se prueba al área de psicología, donde tenemos que demostrar realmente que somos las personas que somos. O sea, que los médicos nos crean que somos lo que somos realmente. En este caso, que el médico aceptara, o más bien que aprobara que yo soy Ganesh, que soy un hombre trans. Después de que te aprueban, que te dan luz verde, ya inicias con el tratamiento de reemplazo hormonal. Yo llevo en reemplazo hormonal aproximadamente 6 años y llevo 2 años de haberme realizado ciertas cirugías que pude realizarme en el Hospital Gea González. Después de esto, pues ya me sentí un poco más libre. Actualmente vivimos en una sociedad muy machista, donde desde mi percepción, yo siento que como hombres transexuales es un poco más fácil, ya que, pues, por el machismo y todos estos estereotipos, se me ha sido un poquito más fácil. A comparación con mis compañeras trans, podría decir que siento que ellas viven un poquito más la discriminación, pero pues cada caso es individual, es particular. Yo soy egresado de la UNAM, afortunadamente estudié trabajo social, una carrera muy noble. Todos mis compañeros del área de trabajo social pues han sido buenas personas, han respetado mi identidad. Donde viví experiencia de discriminación dentro de la UNAM fue con personal en el área de baños, donde sucedió una situación, pero eso me dio apertura para realizar una campaña de concientización dentro de la UNAM, y afortunadamente dio buenos frutos, ya que la ENS, a partir de esta situación, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la COPRED y con la CONAPRED, se identifica a la Escuela Nacional de Trabajo Social como la primera escuela en la UNAM abiertamente, podemos decirlo, gay friendly, y de hecho
de la primera bandera monumental que se hizo en una de las marchas, nos obsequiaron un trozo de esa bandera para colocarla en la entrada de la ENS, y pues yo colaboré con lo que fue la colocación de la bandera transexual, y pues está ahí en la entrada, y eso da apertura de que pues es una escuela donde se va a luchar, se va a batallar por acabar con la discriminación, para formar futuros profesionales con una ideología diferente, completa de respeto, que se siga fortaleciendo la defensa de los derechos humanos, y pues ha sido una victoria esta situación. Actualmente pues me desempeño en un hospital de la Ciudad de México, en área COVID. Aquí afortunadamente tampoco he sufrido discriminación. Mis compañeras han respetado mi identidad. Con mis directivos igual al principio fue explicarles un poco mi situación, ya que pues se requería por cierta documentación, por ciertas situaciones de salud que tuve que comprobar. Me tuve que identificar como persona transexual, pero algo que me gustó mucho de aquí, de este hospital, es que desde que yo entré, dijeron, aquí no se admite discriminación, nada de homofobia, nada de transfobia, cualquier situación de discriminación que sea reportada. Entonces, pues me abrieron las puertas, yo estoy muy contento, muy feliz aquí, y pues, pues a seguir. En cuanto a algo que les pueda contar respecto a lo que es la transexualidad, en el caso de los varones trans, por lo regular se realizan 2 cirugías básicas, que es la mastectomía, la histerectomía. La mastectomía consiste en el retiro de las glándulas mamarias y de masculinización del pecho. La histerectomía, que consiste en el retiro de ovarios y matriz. Hay algunas donde se puede dejar algún ovario para futuro, si el hombre trans desea tener hijos. Disculpen. También, si la persona lo desea, pero que hasta el momento yo estoy enterado que aquí en México no se realiza bien la cirugía, es la faloplastía, que es realizar un pene con extensiones de nuestra propia piel, o sino también la metaidroplastía, que es alargamiento de clítoris para poder orinar, y funciona como llamémosle micropene. Entonces, todo este tratamiento se acompaña con un proceso de reemplazo hormonal. La testosterona la encontramos en diferentes presentaciones, lo que son inyectables, en parche y en gel. Aquí en México nos han facilitado lo que es las inyecciones de testosterona, ya que es lo más económico. El gel es un poco más costoso y es difícil de conseguir, al igual que los parches. A diferencia de las chicas transexuales, ellas requieren un poco más de medicamentos, de más inyecciones, y en nuestro caso solamente se trata de uno solo. Y pues, ¿qué puedo contar como hombre trans? Yo siento que el haberme enfrentado ante la sociedad y decir, yo soy un hombre transexual, y llenarme de este valor, me cambió completamente la vida. De hecho, incluso Fabiola, cuando la primera ocasión que me conoció en un grupo que era de chicas lesbianas, yo no hablaba, yo no comentaba, yo me quedaba callado, porque pues ese no era mi espacio, no era mucho, yo no me sentía tan a gusto. Ya me está diciendo Fabiola que no. Bueno, suelo hablar mucho, sí, pero pues siento que en aquellos entonces me reprimía. No es cierto, no es cierto. ¿No, madrina? Llegó, ¿qué madrina? Ni que la madrina te voy a poner. Mira, aquí el asunto, la primera vez que yo te conocí, te hicieron ir como Alejandra Portillo, sí, al Indisex, al circuito, al CIDISEX, perdón, al circuito de la diversidad sexual, y Ganesh ya era Ganesh, pero el presidente o el convocante de ese circuito, que era un circuito para todo tipo de organismos de la diversidad, le dijo, pero vas como niña, vas como Alejandra. Y como Alejandra no abrió la boca en toda la reunión, o sea, ella estaba absolutamente metida abajo de una alberca, quién sabe dónde, en el sótano de su inconsciente. Y luego
pues yo empiezo a oír de Ganesh, y Ganesh sí hablaba, pero yo no ubicaba que Ganesh era Alejandra Portillo, porque nuestra comunicación era virtual. Así es. Entonces, ya en los grupos de lesbianas, pues sí, empezó siendo más retraído de lo que es ahora, porque ahí, como lo ven, es un verdadero peligro. No lo dejen suelto con muchas niñas en una sala porque es un peligro, pero ya lo conocí con novia y ya lo conocí como Ganesh y luego conocí a todos sus amigos trans que hacían tertulias de chicos trans exclusivamente para ellos y hacían un desmadrote, o sea, y tímido ni calladito nunca fue. Ya hasta se están riendo mis compañeros. Pues a diferencia de ahorita, yo sí me sentía más tímido. Y sí, efectivamente, me estaba recordando, sí estuve casado en aquellos entonces. Duré casado 4 o 5 años. Posteriormente se dieron algunas circunstancias, me separé y pues ahorita estoy soltero, pero pues sí me dediqué mucho a lo que fue al activismo, creando grupos, formando parte de varios grupos. Organicé la primera marcha en contra de los crímenes de odio para personas trans. En aquellos entonces habían asesinado a una amiga que se llamaba Agnes Torres y ahí realizamos una marcha donde fue desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Posteriormente realizamos un velatón porque a los 3 días de haber asesinado a Agnes Torres asesinan a un compañero trans. Entonces fue como que, digamos, la gota que derramó el vaso para hacer esta protesta, levantar la voz en contra de estos asesinatos. Pero ¿qué más les podría contar? Oye, antes de que de pronto te tengas que ir corriendo y nos dejes aquí abandonadas, hay una pregunta que te quiero hacer, que no es el momento, pero preguntan si los servicios son exclusivos para personas residentes en México. En el caso de las clínicas especializadas, de la clínica Condesa y la clínica Condesa Iztapalapa, sí, pero sé de casos de algunos compañeros o compañeras que han pedido el apoyo con residentes de aquí de la Ciudad de México para que les faciliten el comprobante de domicilio y han podido venir por sus medicamentos, los doctores lo saben, el personal lo sabe, de casos donde no pueden costear el tratamiento, ya que pues la transición sí es costosa. En el área privada aproximadamente, hablo de las transiciones masculinas, al mes son como de 500 a 1,000 pesos en medicamento. En cirugías, la mastectomía aproximadamente está de 60,000 a 90,000 pesos, la histerectomía aproximadamente de 70 a 90,000 pesos, la faloplastía, que es la más costosa, arriba de 250,000 pesos. Entonces, sí es un proceso muy costoso. Lo bueno es que por parte del sector salud ya hay apoyo, pero sí se puede acceder a estos servicios con el apoyo de que alguien te facilite un comprobante de domicilio. Bueno, pues ojalá no te nos vayas. Voy a presentar a Fabiola para que terminemos a la mesa. Aunque Fabiola, como es Fabiola, se mete todo el tiempo, entonces ya saben quién es Fabiola. Bueno, Fabiola es dramaturga, egresada del claustro de Sor Juana y de la Escuela de Escritores de la SOGEM, con 32 años de carrera en el uso de las letras y la producción, asociada al activismo pro derechos humanos y a la diversidad sexual desde los 20 años, al estrenar su primer espectáculo en uno de los pocos bares gays de México a finales de los 80, el Jotarot o la Culta Arcana. Con decenas de espectáculos de cabaret como La Doña en La Suicida con Darío Tepié, Pilar Bolívar, Francis Laboriel, Diego Jauregui, Paloma Woolrich, Adriana Olivera, contexto de Malú Guacuja del Toro y producción de Fabiola. Las letras de las canciones también fueron de Fabiola y la producción y la actuación fue de Juan Carlos Castillo.
Todo esto en el hábito a principios de los 90 y el show de Crepina hasta No soy Madonna, pero soy la Vogue, o El canto de la sirena Galas, y en El vicio y en El taller hasta ser estrenada como productora y autora 2 veces en el Auditorio Nacional. Aquí es donde entra la fase católica guadalupana de Fabiola. Hizo en el 95 Guadalupe Reina, auspiciado por la Enciclopedia Guadalupana del padre Javier Escalada, y en el 2002 Juan Diego Santo, también comisionada por el padre Escalada, y la producción ejecutiva y transpunte para Daniele Finzi-Pasca en varios espectáculos de su compañía en México, gerente y socia del Hábito Bar S.A. de CB con Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, empresaria y comerciante, mayormente autodidacta. En el 2011 se integra de lleno al activismo y empieza Escuela de Señoritas, una cuenta y personalidad virtual cuyo lema es un espacio sin rechazo para mujeres de la diversidad en general. Con ello nace el blog del mismo nombre, donde se han publicado entradas desde el 2011 hasta la fecha. Pretende tener el formato de una escuela de diversidad para mujeres en general. Recopila mucho del trabajo que ha hecho desde el lesbocedario hasta principios de astrología, teatro, poesía, columnas de opinión, colaboraciones de algunas otras plumas, etc. Y tiene más de 364,000 vistas. Nace entonces la lesbiana superiora, directora de la Honorable Escuela de Señoritas, que es el nombre de la columna en marurrojasreportera.com, que aparece todos los jueves, y la editorial bajo la que hace publicaciones independientes. Escuela de Señoritas es uno de los pocos espacios transincluyentes que existen de origen mexicano en el Internet. Las redes han sido la herramienta más socorrida para ayudar en causas como fue coordinar la defensa de Yaquiri Rubio en el 2013 y el 2014, donde hizo alianza con la doctora honoris causa Ana Catiria Suárez Castro, quien obtuvo la libertad y pudo desenmarañar un caso de tentativa de feminicidio y violencia de Estado emblemática, junto con la maestra Olivia Rubio y muchas personas que integraron el Comité para la Defensa de Yaquiri. Escritora, productora, activista y una perenne aprendiz de astrología con la cabeza en las estrellas, lesbiana con 30 años de experiencia, bisexual con menos y hétero con una infancia trans. A Fabiola le encantan esos detalles, ya viste, Ganesh, pero no le hagamos mucho caso. Bienvenida, Fabi. Pues sí, tuve una infancia trans. Mi papá apostó que yo era niño, apostó sus sueldos de 1 año y nací niña y se quedó sin sueldo 1 año. Y no le cayó en la cabeza que yo era niña y creo que yo tampoco, porque yo me acuerdo que de niña yo era el niño de la casa y me hablaban en masculino, y en la escuela de niñas católicas, el Margarita de Escocia, pues en todos los juegos yo era el príncipe, si era Los Ángeles de Charlie, yo era Charlie o era Bosley. A lo que jugáramos, pues siempre se necesitaba un príncipe, un héroe, un detective o lo que fuera, y esa era yo, ¿no? Y todas tenían, no había ningún otro problema. Había otra compañera que se sentía caballo. Entonces, pues éramos una buena dupla. Pero ya en la secundaria, en primero de secundaria, me cambio a la Ciudad de México y ya había muchos niños, entonces no había mucho caso ya no era ser único, ya eso no me gusta. Yo tengo mucho Aries, tengo que ser única. Y Claudia también es Aries y tiene la misma necesidad, y por eso hacemos tan buena mancuerna y nos entendemos también, porque nos reconocemos únicas la una a la otra. Pero sí, no llegué a tener la necesidad de transición que tuvieron Ganesh y que vivió la doctora Daniela, porque yo en la adolescencia, que fui una niña muy precocita, tenía una hermana que desde los 9 años decidió que la onda era que todas teníamos que tener novio. Entonces yo escogía al novio que se me daba la gana de entre todos los amiguitos de la cuadra, y mi hermana mayor, Vicky Aguilar, en paz descanse, me lo conseguía. Entonces yo me besuqueaba con el novio en turno durante toda la tarde, jugando a las escondidas o en la alberca o en donde fuera, pero de ahí no pasaba. Y crecí
durante toda mi adolescencia hetero, llegué a tener un novio con el que estuve más de 3 años, pero acostarme con él así, con él no, con otros sí, eso sí, pero con él no. Porque aparte tenía fama, era muy guapo, era campeón de natación y era brasileño. Tenía un cuerpazo y hacía pesas y hacía una cantidad de ejercicios espeluznante. Y me caía bien porque era igual de borracho que yo y no, nadie nos podía tirar. Éramos siempre los únicos que quedábamos en pie de todas las borracheras. Y entonces en realidad éramos compadres de copas. Pero tenía fama de que cogía muy mal. Entonces yo dije, no, pues voy a coger mal con este, además le voy a agarrar mala onda, ¿para qué chingados? Y nunca tuve sexo con él. Me rogaba que nos fuéramos al hotel y todo lo que fuera a ver, y nunca le dije a él que sí. Me fui al hotel con muchos otros, con él no. Y en general, hasta los 22 años, de un día a otro, me doy cuenta que estoy enamorada de una mujer, de una chica argentina, una artista argentina que pueden escuchar en Spotify, que se llama Susana Ratcliffe. Ella es una compositora, directora, cantante, bandoneonista, verdaderamente, doctora Dani, virtuosa del bandoneón y de la composición y de la canción de lucha y del tango. Y era de mi edad y yo trabajaba en el hábito y la mandó traer Liliana Felipe para grabar un disco y para estar en su espectáculo de tangos. Y pues nos tocaba pasearla y de un día para otro me doy cuenta de que si Susana no estaba en el horizonte de mi vista, no podía pensar, no podía comer, no podía dormir, no podía nada. Entonces dije, ups, creo que estoy enamorada de Susana. Y Susana ya se iba a Argentina en 10 días de regreso, ya se había acabado su tiempo en México, y aparte era un poco mayor que yo y tenía una novia con la que tenía 3 años viviendo en Argentina, en Buenos Aires, y pues yo estaba en la disyuntiva de le digo o no le digo, ¿no? ¿O qué hago? O sea, ¿qué se hace con esto, no? Y mi mamá ya se había dado cuenta que yo no comía y no dormía y andaba rarita, entonces, pues, ¿qué hace mi mamá? Pues me manda al acupunturista, ¿no? Pues la niña está enferma, que la cure el acupunturista, ¿no? Y pues yo llegué con la doctora acupunturista. Y como toda doctora, ¿verdad, doctora Dani? Usted no me dejará mentir, pues ¿qué es lo primero que te preguntan, no? ¿Qué tienes? Y le digo, pues es que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo pensar y pues, o sea, no puedo. O sea, mi cabeza está completamente pensando en una mujer que conocí que es así, 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 así. Y pues no sé si decirle o no decirle o qué hago, porque en 10 días se regresa a Argentina y yo no sé qué voy a hacer si me dice que sí y mucho menos sé qué voy a hacer si me dice que no. Y pues me dijo, mira, lo que traes es que estás muy nerviosa y estás muy ansiosa y te voy a poner unas agujas para que te tranquilices y esperemos que puedas dormir. Pero pues sí, definitivamente lo mejor es que hables con ella y le digas. Entonces estaba yo en la disyuntiva de que pues yo no soy una persona muy conspicua, realmente no guardo las formas de cómo soy delante de nada ni delante de nadie, y no me gusta tener secretos que me puedan sacar del closet. Entonces lo primero que tenía que hacer era salir del closet, ¿no? Y eso era decirle a mi mamá, pues, ¿qué crees? Que fíjate que siempre sí soy lesbiana porque estoy enamorada de una argentina que curiosamente nació el mismo día que mi mamá, las dos eran del 22 de mayo. Entonces primero le dije a mi mamá y después le dije a Susana. Y Susana estaba muy conmovida y estaba muy halagada y me dijo que pues yo realmente no tenía la experiencia de vida
para enfrentar afectivamente lo que pudiera suceder si realmente me correspondía los últimos 10 días de su estancia, que ella estaba en una relación pues seria de 3 años, que no teníamos realmente un camino de vida coincidente y que no era que no sintiera nada por mí y que no me quisiera, sino que no me quería complicar más la existencia, literalmente. Y pues estuvo muy bonito lo que me dijo, pero de todos modos me dijo que no, y pues yo creo que yo y todos los presentes tenemos una baja tolerancia al rechazo y a la frustración, porque que te rechacen es muy feo en cualquier situación. Entonces pues dije, pues y me dio para abajo. Y esa fue mi historia de salir del closet. Curiosamente, en ese año, muy poco tiempo antes, la homosexualidad había salido del manual de patologías psiquiátricas. Ya no estábamos locos por ser homosexuales. Y bueno, por lo menos de esa me salvé hasta que, como Ganesh, va a tener que luchar por mis derechos, porque yo desde los 27 años estoy diagnosticada como bipolar, que yo digo que yo no soy bipolar, yo soy bipopular, porque lo primero que aviso es que soy bipolar y que soy rarita y que no pienso igual que los demás y que no tengo una visión normal de las cosas y que así me gusta, que si me lo dieran a escoger entre ser neurotípica o neuroatípica, volvería a escoger ser neuroatípica y volvería a escoger ser homosexual y volvería a escoger tener una infancia trans, que pues en esa época no se consideraba así. Pero en la literatura pues tenemos ejemplos muy claros, como es la historia del Pozo de la Soledad, ¿no? De esta mujer que crece como niño y después se da cuenta que es lesbiana y termina pagando el precio de su preferencia, pues con la soledad. Por eso se llama El Pozo de la Soledad del libro, ¿no? A lo largo de mi experiencia como activista, básicamente yo lo que he hecho es conocer los tratados internacionales a los que está suscrito México, que son los derechos de la diversidad que el Estado tiene que garantizar. Es un documento que se hizo en la ONU, en Yogyakarta, que son los principios de Yogyakarta, que son 30 o 37, ya no me acuerdo exactamente, hace mucho que no reviso el documento, pero la idea es llegar eventualmente con el activismo, y Ganesh no me va a dejar mentir en esto, a que todos los puntos de ese documento, que ya está bastante pues rebasado, la verdad, por el movimiento social y las nuevas generaciones y el feminismo y cómo las mujeres ahora son mucho más aguerridas de lo que fueron en mi generación y de lo que son en la generación de la doctora Dani, a la que le llevo, ¿qué te llevo? ¿20, 21 años? 20, querida. Bueno, yo tengo 52 y ella tiene... Ah, no, entonces un poquito más, yo tengo 30. Ah, le llevo esos 22 años y a Ganesh pues le llevo 23 años. Entonces, pues los veo como figuras. Bueno, a la doctora no la veo como si pudiera ser su mamá, porque realmente creo que ella pudiera ser mi abuela sabia y mi consejo de ancianos, todo sabiduría, porque es una mujer verdaderamente con una mente privilegiada y con un alma muy hermosa. Y aparte, no lo ha dicho, pero también es lesbiana. ¿O no? Bueno, ahí voy. Te voy a cortar, Fabi, para que lleguemos a la segunda parte donde intervenga todo el público que nos acompaña. Y creo que de lo mucho que nos deja esta primera parte es la comprensión de que antes que nada, como seres humanos tenemos la necesidad de compartir con el otro quiénes somos,
qué sentimos, qué pensamos, qué creemos y qué hemos descubierto de nosotros mismos, porque es en la profundidad de nuestro ser donde necesitamos un testigo, una persona que nos escuche sin juzgarnos, que sepa hacer las preguntas correctas y que con su luz ilumine nuestro propio camino. Necesitamos este diálogo porque a través de él maduramos, crecemos, nos lamemos las heridas y podemos caminar acompañados en los laberintos de la confusión por la que atravesamos en distintos periodos de nuestra existencia. Las experiencias de nuestros compañeros nos abren una puerta para revisar nuestro propio interior y creo que debemos de cuestionarnos antes de entrar en esta sesión de preguntas nuestra empatía, nuestra tolerancia, nuestras creencias, nuestra moral y nuestra ética. Estas secciones de preguntas, para que empiecen a ponerlas sobre todo en el chat y podamos dirigirlas a las personas a quien le hagan la pregunta o si es una pregunta general. Pero yo quiero empezar por preguntarle a la doctora, porque ella hizo un comentario que me encantó, esta parte de este nuevo lenguaje de ellas y que a mí me está costando mucho trabajo ¿no? Porque es una gramática completamente embebida que tenemos, pero sí me gustaría que si podemos empezar por ahí, abordar eso. Y por favor, todas las preguntas, dudas, cuestionamientos, estamos, como les digo, espero, en un espacio de diálogo donde no pretendemos juzgar a nadie, sino simplemente conocernos como todas esas posibilidades. Por eso, diversifilia. Gracias, Clau. Hay una infinidad de cosas que comentar sobre el lenguaje incluyente. Sé que causa escozor, por ahí voy a empezar. Sé que muchas personas pueden negarse completamente a la idea del cambio del lenguaje, pero aquí viene lo primero que tengo que decir sobre eso. Mucha gente critica el lenguaje incluyente porque no es ortodoxo, según la gente que lo critica. Sin embargo, repensemos esto de ortodoxo. Lo que sabemos muy bien es que en el universo, lo único ortodoxo que existe desde el inicio y hasta que se acabe con la muerte termodinámica es el cambio. El cambio es lo ortodoxo del universo. Y el lenguaje humano, el lenguaje de la humanidad, es un gran reflejo de este universo. Porque no hay nada más cambiante en la cultura que el lenguaje. Si el lenguaje tiene algo ortodoxo es el cambio. Ningún lenguaje surgió, fluctuó de la nada, con reglas gramaticales inventadas de la nada. Bueno, nada más el esperanto, pero el esperanto es otro boleto. Y de hecho, en el esperanto, los singulares a. Pero bueno, ya hablaremos después del esperanto si quieren. Entonces, esa gente que dice que no es ortodoxo en las reglas gramaticales y que, por ejemplo, la RAE o la Escuela Mexicana de la Lengua, perdón, la Academia Mexicana de la Lengua no lo han aceptado, también hay un malentendido ahí. Entendamos que las academias de las lenguas en uno u otro país, de uno u otro idioma, de una u otra lengua, no dictan qué está bien y qué está mal. Las academias nada más dictan qué es lo que se está, de hecho no dictan, clasifican y taxonomizan qué es lo que se está hablando más o menos en ciertas regiones, en ciertos idiomas. Cuando una academia incluye al diccionario una palabra, es porque hay una N de personas en una región diciendo mucho esa palabra, entonces se incluye al lenguaje, se incluye. Pero recordemos que la sociedad, los colectivos hacen la lengua, no al revés, las academias no hacen la lengua. Y dependiendo cómo hablen los colectivos, es cómo se va formando la lengua. Y si el colectivo precisa de una nueva pequeña letra, bueno, no es nueva, pero de una inclusión de una E para permitir la existencia sexogenérica de otras realidades, pues bueno, eso va a pasar y está pasando. Entonces, el decir nosotros, nosotras y nosotres, lejos de decir que está bien o que está mal, porque no podríamos jamás incluir en esta clasificación de bueno o de malo, de bien o de incorrecto, eso de E es necesario. No es ni bueno ni malo,
es necesario. Y no lo está diciendo una N de personas menor. El decirnos nosotros, por un lado, da existencia lingüística a todas las realidades exogenéricas no binarias, porque recordemos, no nada más hay hombres y mujeres. Ojo, el pene y la vagina nada tienen que ver con un género, nada tienen que ver. Habemos mujeres con pene y hay hombres con vagina, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, no soy binaria, yo no soy mujer, yo soy mujer trans. Eso ya entra en lo no binario. Otro caso muy interesante es el de Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana seguramente la han escuchado. Ella dice que sí es mujer, ella es binaria, pero en mi caso no. Yo soy orgullosamente mujer trans. Entonces, decirnos nosotros, por un lado, ya nos permite existir lingüísticamente. Que, ojo, no significa que no existamos como tal en la existencia fenoménica, a eso me refiero, si no nos dicen. No necesitamos que nos digan para existir, para que se nos salga a valer. Sin embargo, que se nos diga, nos posiciona en diferentes espacios que no nos habían dado permiso de estar. Espacios de diferente naturaleza, de diferente ralia, de diferente índole, y a veces de diferente calado también. Pero bueno, el además, el nosotros, da la posibilidad a enunciar, esto es bien importante, da la posibilidad de enunciarnos como colectivo, como sociedad y como cultura, con un lenguaje despatriarcalizado. Porque sí, eso que estamos haciendo es la feminización del lenguaje o la despatriarcalización del mensaje. Porque antes no existíamos las mujeres, porque antes no existía el A, mucho menos el E. Por eso el todos antes enunciaba nada más a las personas que eran importantes enunciar, a los hombres. No creamos que el todos, el nosotros, ya engloba universalmente a todas las realidades. No, eso es falaz también. Sepamos que nuestro lenguaje, mucho de nuestro lenguaje, más que nada el español, es un lenguaje hondamente patriarcal. Y el decirnos nosotras, por ejemplo, el decirme médica y no médico, es una feminización que se necesita, no es ni buena ni mala, ni correcta ni incorrecta. Repito, se necesita. ¿Por qué? Porque así ya también nos da permiso lingüístico de existir a las mujeres y a las entidades, a las realidades corpóreas no binarias, de estar en espacios que no nos daban permisos ciertas culturas heteronormativas, patriarcal, así como es con nombre y apellido. Entonces el nosotros es necesario, es plausible, y que no lo permita una academia o no, que no lo incluya una academia o no, nada tiene que ver con que sea posible su uso y con que sea válido su uso. Ojo, el colectivo, recuerden esto, el colectivo y las sociedades son los que dictan qué está bien y qué está mal del lenguaje, qué es correcto y qué es incorrecto. Y ahora necesitamos el E. ¿Por qué? Concluyo con esta pequeña respuesta, que ya no fue sucinta ni lacónica, perdón, Clau. El E realmente da la posibilidad de existir como pares, indistintos, despatriarcalizados, como iguales. No, al contrario. A ver, espérate, que creo que yo estoy en muta. No, estabas sin el micrófono. Sigues en mute. Sigues en mute. Perdón, ya llevo 10 horas hablándome a mí misma. No, digo que te agradezco la exposición porque creo que es súper importante entender esta parte de que tenemos que cambiar. Es que decía que me ponía el mudo porque mis perros ladran y luego es un relajo. Pero hay una canción que a mí me encanta que es la de Mercedes Sosa, de Todo Cambia. Y siempre es así que dices, efectivamente vivimos en un mundo constante cambio y siempre nos queremos aferrar a lo fijo,
¿no? Queremos que todo sea, ¿no? Que no se pierda nada y todo se te va perdiendo en la vida. Y eso es, o sea, perder y ganar el lenguaje me parece maravilloso. Yo creo que de eso al rato también le vamos a pedir a Fabiola que con toda su sabiduría de los mitos y todo nos aporte un poco más, pero yo quería preguntarle a Ganesh, porque no hablamos de eso, pero sobre su exposición en Voces. Sí, junto con mis compañeros de grupo, em, elaboramos un proyecto de fotografías donde expresábamos la discriminación que vivimos como personas trans, como personas de la diversidad. Y pues esta exposición se presentó en la librería Voces en Tinta, que está aquí en la Ciudad de México, en Zona Rosa. También tuvimos apoyo por parte de una fundación, Fundación Frida, eh, si no mal recuerdo es de España, nos apoyó con la impresión de las fotografías y pues también se elaboró un documental de todo el proceso de cómo fui creando el grupo de actividades diversas, de los movimientos que realizamos, de exposiciones. Fuimos a hacer exposiciones también a universidades de aquí de la Ciudad de México, a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, a la Pedagógica, nos abrieron las puertas y los chicos muy animados, ya que pues el grupo era un espacio donde ellos se encontraban aceptación, donde encontraban apoyo, donde podían ser ellos, porque gracias a Fabiola, a Fabi, mi madrina, que nos prestaba su casa, ahí las chicas trans podían vestirse, podían arreglarse como ellas quisieran, los chicos trans igual podían ser ellos, sin temor a que el que dirán, a exponerse al peligro, porque pues eso fue hace como 10 años aproximadamente, 9, 10 años, si no mal recuerdo. Entonces los tiempos eran diferentes. Ahorita aquí en la Ciudad de México ya encontramos casas, espacios donde las personas trans que no han salido del closet, las personas transexuales o trans, pueden ir y utilizar la ropa que ellos desean de manera discreta o de manera completamente abierta. Pero en aquellos entonces era muy difícil encontrar esos espacios y Fabi nos apoyó. Entonces eran espacios donde ellos se sentían muy acogidos. Incluso tuve la oportunidad de, con 2 chicos trans que eran de closet completamente, hacer el acompañamiento con sus familias y actualmente sus familias son unas personitas que apoyan completamente a la diversidad. Los papás están ahí presentes para otros chicos que van iniciando la transición. Por lo regular, como personas trans al salir del closet, en algunos casos, no en todos, los padres se quedan en shock. Hemos visto, bueno, he checado que ellos viven como un duelo porque para ellos es, acabo de perder una hija, un hijo, porque yo crié, yo engendré a alguien femenino, a alguien masculino, y pasan por un proceso, por un duelo de aceptación, de negación, es un proceso, pero pues estos padres han estado apoyando a más chicos. Actualmente seguimos en contacto, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, pero pues ahí estamos en esa situación. Pero sí, salir del closet con los padres es un poco complejo, pero con el tiempo se logra la aceptación. En casos donde no se ha logrado la aceptación, afortunadamente aquí en la Ciudad de México, gracias a la lucha de Kenia Cuevas, se abrió el primer albergue para mujeres trans. Es el primero en su tipo aquí en la Ciudad de México. Fue logrado a base de lucha. También la vida de Kenia Cuevas, los invito a que la chequen, a que lean un poquito, que vean sus documentales. Tiene varios documentales, varias notas periodísticas. Una vida muy difícil como mujer transexual de Kenia. Yo afortunadamente, bueno, yo a Kenia la quiero tanto y pues me adoptó y yo digo que es mi mamá Kenia. Y también todas las chicas trans en el área bueno, que se dedican al trabajo sexual, le dicen mamá Kenia. Y ella lleva este título. Les voy a contar una pequeña experiencia. La primera vez que yo conocí a Kenia, ella se distingue por darle entierro digno
a las mujeres transexuales que son asesinadas en la Ciudad de México y que sus familias no quieren reconocer a las personas solo por el hecho de ser trans. En muchos casos son mujeres transexuales que se dedican al sexoservicio, al trabajo sexual y que han sido asesinadas. Entonces ella les da entierro digno, ella consigue los medios, ella ve los apoyos. La primera ocasión que fui a un entierro, incluso fue algo bizarro porque ella estaba muy, muy movida de un lado a otro, viendo dónde nos iban a brindar un espacio para poder velar a la compañera, y me dice, súbete en la parte de atrás de la carroza. Y ahí veníamos comiendo una bolsa de papitas y una coca, porque todo el día se la pasó Kenia en hospital, viendo el apoyo del féretro, viendo el espacio donde se iba a velar. Y en aquel día, la primera hora, nada más estábamos Kenia, un chico que siempre la acompaña, uno de sus colaboradores, una chica que estaba haciendo un documental de ella y yo. En ese momento, ver el féretro de esta chica trans y que estábamos nada más nosotros, que no había nadie de su familia, fue una experiencia muy fuerte. Ver que las familias prefieren negar a sus familiares, no darles el reconocimiento y que son velados completamente en soledad. Se dieran las 12 de la noche y se les avisó a la comunidad de chicas que se dedican al trabajo sexual, sus conocidas, sus amigas, y a la hora empezaron a llegar con café, con azúcar, con galletas, con veladoras, con flores. Era poquito lo que habían llevado, acorde a sus posibilidades. Y en el lado contiguo, donde estaban velando a otra persona de escasos recursos, no se me va a olvidar que cambiamos unas veladoras por unas flores para que pues tuvieran. Aquella vez, cada que se le acercaba una chica trans a Kenia, le decía, ahora que tú existes, que sabemos que existes, sabemos que alguien nos va a dar un entierro digno, que no voy a morir en la calle, que me van a arrojar literal a un hoyo, que me van a arrojar a una fosa común. Y Kenia ha adoptado a muchas personas trans y por eso le decimos Mami Kenia, porque sabemos que con ella pues es una mujer de mucha batalla, de mucha lucha. En serio, les invito a que vean su experiencia de vida y van a ver la gran guerrera que es, y la vida de las personas trans, no voy a decir que siempre es una tragedia, no, porque nosotros tomamos esta decisión de ser quienes realmente queremos ser, de quien realmente somos en nuestro interior, salimos y lo gritamos al mundo y lo defendemos, se requiere de mucho valor, pero pues ya cuando lo haces eres completamente feliz y vas encontrando en el camino personas que te apoyan, personas aliadas, personas que te van a dar la mano. Tal vez a veces la familia te dé la espalda, pero siempre va a haber alguien más que te va a dar la mano. En este caso, pues yo le agradezco a Fabiola, que siempre ha estado conmigo, apoyándome en las buenas, en las malas, apoyando mis proyectos, a otras compañeras trans igual que me han apoyado. Entonces, si ustedes llegan a conocer a una persona trans que le está pasando difícil, por favor, reconozcan su identidad. Si les dice, yo me llamo tal en masculino, aunque no lleve una transición en hormonas o con cirugías, respeten su identidad. No saben qué felicidad se siente cuando realmente te respetan. La primera vez que yo escuché que me hablaron en masculino, wow, yo dije, wow. O sea, fue una sensación que todavía no olvido. Porque cuando te respetan quién eres como persona, tu integridad, tu dignidad, es otra cosa, es otra cosa. Te he dejado. Gracias, Ganesh. Híjole, qué fuerte, pero qué bonito lo que acabas de compartirnos. De verdad, te lo agradezco. Sí, me conmovió mucho. Me recordó la película reciente del guión de Malú Guacuja del Toro, la de Rencor Tatuado, que se las recomiendo. No sé si está en alguna de las redes, la pueden encontrar. Y que también Probablemente Filmin Latino. probablemente, y vale la pena por todos estos temas que estamos tocando. Y hablando de toda esta
ahora sí que de estos mundos encontrados, mencionamos que Fabiola, pues, ha tenido una intensa relación con la Iglesia Católica y ha producido 2 obras extraordinarias. 3. Ya te dejo y mejor platícanos de ellas y de tu relación con la Iglesia siendo lesbiana y si eso importa o no importa. Bueno, cuando esto sucedió, todavía no estaba el Papa Francisco. El Papa Francisco ha dictado líneas donde le prohíbe a los ministros de culto católicos discriminar por homosexualidad. Todavía a la diversidad sexogenérica tienen más conflicto. El Génesis pesa mucho, o sea, Adán y Eva son Adán y Eva y no pueden ser Adán y Adán y no pueden ser Adán y luego Eva, y es un conflicto ahí como para el Concilio de Trento de nuevo, porque resulta que Adán terminó siendo Adana y luego Eva terminó siendo Evo, y pues Evo tiene muy mala fama, ya vimos lo que pasó y nadie lo quería y lo queríamos correr a palazos. Y imagínense si Eva hubiera terminado en el Génesis siendo Evo. Pero, obviamente, yo vengo de una familia... Uy, la termita. Yo vengo de una familia y de una tradición católica y hasta la fecha no puedo dormirme si no rezo. Entonces, estuve en escuela de católicos y mi papá y mi mamá éramos de ir a misa todos los domingos. Entonces, no me era un mundo ajeno en ningún momento. Y el padre Javier Escalada, antes que un ministro de culto, era un hombre enciclopédico con una capacidad de conocimiento que tenía necesidad de que su enciclopedia se diera a conocer de manera masiva y siguiendo el buen ejemplo de la evangelización y los franciscanos y todos los autos sacramentales y etcétera, a punta de teatro, de obras de teatro que se usaban en el siglo XVI, y él haciendo un documento dedicado básicamente al mito del siglo XVI, de 1531, de la aparición de la Virgen, pues ocupa este mismo formato. Y yo había trabajado como asistente de prensa en el auditorio y él quería que fuera en el auditorio. Entonces yo le resultó sumamente conveniente. Cuando me empieza a contar el tema, pues la verdad es que yo de la Virgen de Guadalupe pues no sabía nada. Tenía el prejuicio de que era un invento de los españoles para evangelizar de alguna manera a fuerza a todo un pueblo y robarle su cosmovisión. Y después me empezó a educar, me dio un ejemplar de la enciclopedia, me dio bibliografía, me llevó a la basílica, me llevaron al camerino de la Virgen, me mostraron el ayate, me lo abrieron, cosa que lo hacen para muy poca gente, entre ellos el Papa, por ejemplo, o jefes de Estado o gente muy importante dentro de la jerarquía católica, porque la Virgen tú la ves desde abajo y pues crees que es un cuadro pequeñito. La Virgen no es pequeñita, la Virgen es de mi estatura, es un cuadro de tamaño completo. Y lo puedes ver perfectamente el ayate por detrás, cómo se está prácticamente desintegrando porque es hilo de Ixtle, y el frente es una emulsión, como si una capa de los pétalos de una rosa hubiera sido estampada la imagen, y te das cuenta que los dos tantos que forman la imagen están unidos por un único hilo de Ixtle que los amarra, y que ese hilo
tiene una vida natural de 20 años y que en el caso de la Virgen de Guadalupe, que estuvo expuesta a los elementos durante muchísimo tiempo, porque originalmente era una ermita que eran nada más dos paredes y la pared del fondo, donde Juan Diego cuidó la imagen sin marco, sin bastidor, sin nada, y ahora la tienen en una bóveda que tiene una bisagra y la puedes ver con vidrio delante y con vidrio detrás. Cuando yo veo la imagen, digo, yo he visto el Museo del Prado, he visto el Louvre, he visto museos en todo el mundo, he visto prácticamente todos los museos de México y definitivamente no se ve como un cuadro de los que se ven en los museos. O sea, no hay una imagen que yo pudiera decirles en el museo de ningún lugar, de ninguna parte del mundo que yo conozca, ni de la misma época, que tenga los elementos y la textura, sobre todo, que tiene la imagen guadalupana. Entonces, en ese momento digo, wow, o sea, esto va en serio. Y el padre me educa, y yo tengo formación de productora y de dramaturga, y teníamos un director, y se hace el primer montaje con Arcelia Ramírez, José Carlos Ruiz, en el papel de Juan Diego, después de haber hecho el papel de Benito Juárez, y otros grandes repartos. Estaba Ángeles Cruz, estaba Manuel Poncelis, estaba muchos grandes actores, y se hacen 7 representaciones de viernes a domingo en el Auditorio Nacional. Después, en el 97, precisamente el 5 de febrero, mañana se cumpliría el aniversario, Día de la Constitución, se celebraba a San Felipe de Jesús, que fue el primer santo mexicano, el santo criollo, ¿no? Que era santo patrón de los plateros y de los orfebres, porque su papá tenía la encomienda de trasladar toda la plata y todo el oro que se mandaba tanto hacia Oriente, hacia Filipinas y a China por la nao de China, como hacia Europa por el lado de Veracruz. Se usaban los puertos de Veracruz y los puertos de Acapulco. Y él era un junior que tenía muchísimos hermanos, pero él era el primogénito y era traviesísimo desde niño. Entonces la mamá tenía el dicho de que Felipillo iba a ser santo y siempre quisieron que fuera fraile, y él siempre fue un junior desmadroso que despilfarraba el dinero del papá, que se emborrachaba, que se metía por todos lados donde no debía, y que de niño se dedicaba a prenderle fuego a la falda de su nana. Entonces, cuando la madre le decía a doña Antonia de las Casas, le decía a la nana, que tenía una nana negra, que hizo Francis Laboriel, que en paz descansa y la hizo magistralmente, que Felipillo iba a ser santo, en el patio de su casa tenían una higuera que estaba seca, y la nana le contestaba, uy, sí, cuando la higuera reverdezca. Y esa obra era como el Tenorio, pero se hacía en febrero, y se hacía siempre, todos los años. Entonces el padre, para el 400 aniversario de San Felipe de Jesús, quiere revivir esa obra, pero con el estilo que yo le pudiera dar al texto original de Cuando la higuera reverdezca, y montamos San Felipe San, Cuando la higuera reverdezca, en el Silvia Pinal en el año del 97. Entonces fueron 3 montajes. Y en el 2002 fue para la canonización de Juan Diego y lo pagó el Obispado de Puebla. La primera la pagó Walmart, la segunda la pagó, creo que Walmart y Grupo Carso también,
y la tercera la pagó el Obispado de Puebla enterito, y fueron montajes millonarios con un nivel de dificultad técnica y de producción muy elevados. El San Felipe tenía 444 cambios de vestuario. Recreábamos una tormenta en escena con un galeón inflable, con 12 personas adentro del inflable, que se inflaba delante de la gente con 2 turbinas súper poderosas y mangueras que estaban afuera del teatro para que no fueran, el ruido de las turbinas era verdaderamente ensordecedor. Se hizo todo original, absolutamente todo original. Y pues gracias a trabajar con el padre Escalada, tuve la oportunidad de tener el presupuesto que yo creo que prácticamente ningún montaje en México tiene. San Felipe en el 97 costó 4 millones de pesos. El auditorio cada día de renta cuesta 1 millón de pesos. De renta del teatro, más lo que te cuesten los actores, más lo que te cuesten. Definitivamente son taquillas muy grandes, son 9,998 butacas a lleno total, pero los servicios del auditorio son muy, muy caros. O sea, realmente el padre no ganó un peso, probablemente incluso haya llegado hasta a perder, pero todo el equipo éramos gente allegada al padre Escalada, y el padre Escalada a la 1:30 paraba a todo mundo de trabajar y a esa hora oficiaba misa y tenías que entrar a fuerza. Y cuidadito y no comulgabas, porque en ese momento paraba todo, porque te tenía que confesar, porque tenías que comulgar. Entonces me tocó comulgar diario un buen rato, y la parte administrativa la llevaba Roberto Perestoiper Fournier, que es, bueno, más católico que el Papa. O sea, ese carga hostias portátiles por si no alcanza a llegar a comulgar a alguna iglesia por estar ocupado, ¿no? Y todos nos hicimos muy amigos y realmente nunca hubo una diferencia ni una cosa. Y mi novia de ese entonces, que era Ángeles Cruz, que ahora es una cineasta muy, muy renombrada, va a sacar su primer largometraje que se llama Nudo Mixteco este año. Y sus cortometrajes los pueden ver en Filmin Latino, la pueden buscar como Ángeles Cruz, son muy hermosos, todos son en una comunidad de la Mixteca Alges, de la Mixteca. ¿Qué están preguntando? ¿Qué piensan de Angelina Jolie y la transición de sus hijas? Ahorita vamos a esa, Fabi, pero ahorita con lo que ibas de la Mixteca, quería yo, o sea... Hace cine únicamente en la comunidad mixteca alta que fundó su papá y su mamá. Y la fundaron poniendo una escuela y una clínica. Su papá llegó a ser diputado por esa población. Es que al principio también en la sección de Dani hizo referencia a otra cosa que queríamos platicar, que era lo de las mushes, porque si bien creo que como dices, una cosa muy antigua, muy embebida en una cultura de lo más machista que existe, todo este sector de la... en Oaxaca, en el Istmo, me parece muy interesante conversar en eso antes de irnos a la pregunta que se las dejo allá quien quiera contestar, que ya la vimos y ahorita si no se las repito, pero Dani. Sí, específicamente, ¿qué les gustaría que platicara sobre las mushes? Diría les mushes, pero ¿cuál sería aquí la intervención, Clau? No, a ver,
para que, es que lo que pasa es que yo creo que de las mushes, no todo el público seguramente que está aquí sabe de qué estamos hablando o qué quiere decir siquiera el término. Ya. Ok, bueno, para ser muy sucinta, porque creo que la pregunta que hicieron es muy importante ahí de la transición. Para ser muy sucinta, las personas mushes, esta es la correcta forma de referirnos, las personas mushes son un tercer género como tal, no son ellos, no son ellas, son mushes. Si bien para que pueda ser sentido en un lenguaje clásico de estas sociedades, se les dice ellas, como tal no son ellas, sino que son mushes. Su pronombre más cercano sería ellas. Sin embargo, una persona muy conocida como Lady Tacos, seguramente ya han escuchado hablar de Lady Tacos, ella se refiere con pronombres femeninos. Y eso es lo bonito del lenguaje, que independientemente cuál género escojas, también aprendamos que el pronombre es muy distinto al género, el género vivido, el género expresado, el género que se le presenta a todas las personas, a la cultura. Es muy diferente eso, el género, al pronombre. Pero bueno, hasta aquí de mushes, porque habría mucho que hablar de las personas mushes, muchísimo, y tendríamos que adentrarnos más que nada en su cultura, explicarles desde su cultura por qué existen las personas mushes, como por ejemplo las de tres almas, así se les dice, las de tres almas de indios navajos también. Pero bueno, es un mundo muy interesante. Más bien me gustaría como apuntar a la respuesta, si me lo permiten, de ¿quién la hizo? No, Lilia. Me gustaría como responder eso, no sé si tengan algún inconveniente, Clau. No, por favor. Ok, súper. Bueno, sobre la transición de sus hijos, porque según entiendo que transicionaron a niños, a ellos, pues bueno, como tal son ellos, no son sus hijas, son sus hijos. Su genital, repito, nada tiene que ver con su género. Entonces, si se autoidentifican, si se denominan como niños, son hijos. Eso es lo primero que tenemos que mencionar. Ya nos decía Alejandro, que una de las cosas más importantes es el reconocimiento de la persona que tenemos enfrente, el reconocimiento de su identidad sexogenérica. Eso es fundamental. Eso es fundamental para una relación, fundamental para una buena convivencia y además es fundamental políticamente porque está en la Constitución que se nos tiene que respetar nuestra identidad. Tenemos ese derecho, todos tenemos ese derecho. Entonces, como tal, hijos. Bueno, respondiendo, que si no es muy temprana edad, de hecho no, mientras más temprana sea la edad, mejores van a ser los resultados según el cuerpo deseado, claro está. Y aquí podremos preguntar o podremos cuestionar. Es que no saben qué es lo que quieren por estar muy pequeños. ¿Y ustedes? ¿Sabemos lo que queremos para con nuestras existencias futuras? ¿Sabemos incluso cómo definirnos en este momento? ¿Cómo podríamos estar? Fíjense en qué posición nos montamos los adultos que creemos que sabemos. Imagínense esto tan ilógico. Creemos que podemos definir o determinar la identidad de alguien que está enfrente de nosotros. O sea, si ni siquiera puedo decir cuál es el color que está pensando, aunque me diga rojo, pero yo no sé qué gama de rojo, ¿cómo coños podría realmente llegar a creer que puedo determinar su identidad? Eso es falaz. Es de hecho un crimen. La identidad no se judicializa, la identidad no se tutela, la identidad no se cuestiona, la identidad se respeta, se protege y se reconoce. Por lo tanto, por muy pequeña que esté ese pequeño, si dice que es A o B o C o D, lo es y punto. No tenemos ningún derecho y ninguna posibilidad, ni lógica, ni lingüística, ni filosófica, ni cognitiva, ni neurológica, ni médica, para refutar lo que esa persona diga de sí misma. Es imposible. Imposible.
¿Por qué? Sencillo. En la filosofía nada más existen dos formas de conocer la verdad de las cosas, o a través del empirismo o a través del racionalismo. El empirismo dice que la verdad de las cosas surge a través de experimentar esas cosas. Bueno, si es así, ¿quién más puede experimentarme en completitud sino yo? Por lo tanto, nada más yo puedo decir la verdad de mí misma. Y por el racionalismo, el racionalismo dice que la verdad de las cosas se llega a través del razonamiento, de la razón, del pensar. ¿Quién más puede pensarme, sentirme en pensamiento sino yo? Nadie puede jamás experimentarme fenoménicamente si no soy yo. Por lo tanto, solo yo determino quién, qué y cómo soy. Entonces, no, la edad no es un factor y de hecho mientras médicamente, eso lo digo con toda conocimiento y autoridad médica, mientras más temprano se transicione, mejor. Obviamente hay una edad adecuada, que es la edad de la pubertad. Ahí se bloquean la producción de ciertas hormonas, según sea el caso, y en la adolescencia se empiezan a administrar ciertas hormonas para que entonces en su temprana adultez, 18, 19 años, ya empiece a tener una adecuación del cuerpo que desea. Pero no pasa nada y pues mientras más temprano mejor. De hecho es una de las cosas que me arrepiento de no haber transicionado a más temprana edad. Gracias, Dani. Fabi, ¿quieres tú decir algo? Ganesh se tuvo que retirar, pero cualquier pregunta que sea ya en particular, pidió que te la mandaran a ti. ¿A ti? A ti. Ok. Yo les dejo mi correo o mi WhatsApp o me pueden buscar en Facebook como Fabiola Díaz de León. Hay dos perfiles. Uno tiene mi foto de cuando era joven y bella. No me crean, ya no soy así. Y otro tiene un avatar que uso que es la cara de Juan Gabriel con la cofia de Sor Juana y dice abajo Sor Juanga. Y tiene un billete de 200 pesos que dice 200 televipesos. Ese es el que uso generalmente, es más divertido. Hay un tratado que no es muy viejo, que es internacional, que son los derechos de las infancias, donde se pretende que el adultocentrismo, que nos indica que solo los adultos sabemos lo mejor para los niños, y que es invasivo y que es en muchos casos ¿cómo podríamos poner ese término, doctora Dani? Cuando trata de dominar al otro. Criminal, es un tipo de dominación como tal y eso es un crimen. Se acota la libertad. Yo siempre uso, cuando he tratado los temas en columnas de las infancias trans, la presentación de una cita que es la última escena de la obra de Las Brujas de Salem, que John Proctor, antes de que lo vayan a condenar por brujo, lo hacen firmar una confesión y lo están obligando a firmar, ¿no? Que él sabía que no solo él era brujo, sino que todos sus vecinos y todos sus conocidos también, y merecían el mismo cadalso que iba a recibir él. Y lo que dice es, ya me quitaron mi alma, déjenme mi nombre, es lo único que tengo. Entonces, si yo a los 4 o 5 o 6 años en la escuela quiero vivir mi identidad sexogenérica y entrar al baño de los niños y juntarme con los niños y jugar al fútbol y me corta el pelo y parezco un niño, porque pues un niño y una niña, pues le quitas las trenzas y parece niño, y una niña un niño que quiere parecer niña, le dejas el pelo largo y la vistes de rosa y ya es una niña. Lo que se les da es legalmente el nombre que ellos exijan. O sea, yo me quiero llamar Jennifer o yo me quiero llamar Pepito, o es como el chiste de, oiga, llego al juzgado civil y me quiero cambiar el nombre. ¿Pero por qué quiere cambiar su nombre? Es que me llamo Juan Cacas.
¿Y cómo se quiere llamar? Pedro Cacas, ¿no? Bueno, pues muy su derecho de llamarse como se le dé su gana. O sea, si los adultos tenemos la posibilidad de llegar a hacer este trámite, que es una cosa súper sencilla, ¿por qué los niños que tengan este tipo de inclinaciones, que muy probablemente en la pubertad puedan cambiar o no, pero hay que respetar sus decisiones? Los que viven su vida son ellos, lo acaba de decir muy claramente y filosóficamente fundamentado la doctora Dani, que sí acabó la escuela y no se fue a la mitad del semestre a hacer teatro y cabaret y cosas como yo. Pero definitivamente tiene que haber un respeto por la voluntad del individuo, del ser humano o del ser humane, de manifestarse como se siente mejor y que su entorno no sea el foco rojo que va a recibir toda la discriminación del resto de toda la comunidad, porque no es acorde a lo que estamos entendiendo todos como normalidad. Yo creo que no hay nada más anormal que la palabra normal, porque pues para que todos nos pongamos de acuerdo entre qué es normal y qué no es normal, pues realmente estamos hablando de 30 millones de mexicanos y pues a la hora de las consultas ya vimos cómo nos va, ¿no? Entonces eso de las consultas de mano alzada, pues es muy relativo, y en cuanto al individuo, pues todos tenemos derecho de vivir la vida que queramos tener, y estos niños de Angelina Jolie o Cher también tiene un hijo que nació hija y que es muy visible, ahora es un adulto, pero también transicionó ya grande, que es Chaz Bono y que es un hombre trans. Y creo que los Clinton también tienen una, ¿no? No sé. Yo quiero aportar otra experiencia que dices, bueno, tú cuando tu memoria hacia tu infancia, que cada vez se va haciendo más lejana, pero tu memoria de saber qué quieres o qué eres o qué ves, viene de muy atrás. Y yo, por ejemplo, ya en la perspectiva, digamos, de madre, llegaban mis hijas de la escuela y de pronto decían, es que hay un niño que es completamente gay, chiquititas. Y yo decía, qué maravilla, por una parte, que tengan todos muy claro desde esa edad, pero claro, con una angustia, porque dices, en la sociedad en la que vivimos, qué difícil la tienen. Y de verdad estuvieron en un mundo donde era de lo más abierto posible, porque eso era uno de los intereses que yo más tenía, que tuvieran una escuela muy abierta, porque el mundo, y sobre todo en el que vivimos, primero como país, ¿no? Nos cierra. Cuando la gente tiene la oportunidad de salir y ver el mundo en otras latitudes y ve todas la integración ante las preferencias sexuales o genéticas, digamos, no es genética, ¿verdad? Es genérica, de la gente, ¿no? Y lo ves como en un mundo tan normal, llegas aquí y encuentras que todo está cerrado, 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 y dices, ¿cómo les puedes abrir y darles herramientas? Porque tienen que aprender a comunicarse de otra manera en el mundo con el que cada vez es más incluyente, más respetuoso, digamos por lo menos en la ley, porque esta es otra de las cosas que es lo más difícil, yo creo, y sobre todo para los estudiantes de derecho, que es la ley es fantástica, pero está, como digo yo, como la banca en el segundo piso. Allá está súper bien, pero cuando la bajas al primer piso y la pones en el contexto de la realidad, te encuentras con que todo es criticable, ¿no? Y todo está mal. Y lo que decíamos de el nombre que tú te quieres dar, también hay mucha gente que está entrando ahorita, por ejemplo, en estas cuestiones de yogas y budismos y se cambian el nombre. Y entonces tú dices, bueno, pero no importa, no se cambian de género, pero cambian el nombre y la gente le sigue hablando con el nombre que tenían. Y como dices, es una falta de respeto que si yo me quiero llamar,
no me quiero llamar, como dijo Fabiola, pero ni Pepe ni Juan, pero que tienes tu derecho de decir, yo cambio. Volvemos a la palabra fundamental de el cambio es la libertad, ¿no? Y la libertad de ver que tus hijos puedan elegir su preferencia sexual, sus decisiones y sus cosas, y que lo hacen, como dice Dani, desde muy pequeños. El problema somos los intolerantes adultos que cada vez somos más reaccionarios, entre más viejos nos hacemos. No sé por qué, todavía es un misterio. Pero dice Ale que hay una película francesa, que sí, claro, La vida en rosa, que puede abrirnos los ojos a la importancia de respetar la identidad de las niñas y que es bellísima. Y creo que en este mundo que nos tiene tan encerrados, podemos abrir el espacio a pensar cuáles son como las películas que más les han emocionado en estos, que hablen de transgénero. Bueno, yo tengo unas que me pueden fascinar, pero no solo de transgénero, la Amonite, por ejemplo, del mundo lésbico, hay montones de películas extraordinarias que de pronto van introduciendo. Yo acabo de decir, cada vez los directores de cine también hacen como su detallito y van abriendo el mundo a decir, la diversidad existe y en todos lados había, aunque no, ni siquiera sean los personajes principales los que la lleven a cabo, que me parece súper interesante. Y luego les tengo otra pregunta más compleja, pero ahí les dejo esta. Está preguntando Xcaret, que tiene una gran ventaja al llamarse Xcaret, que cómo y dónde puede transicionar, doctora Dani. Ya. Bueno, ¿dónde y cómo? Recordemos que la transición sexogenérica, identitaria, no es forzosamente nada más con hormonas o quirúrgica o no. Transicionas desde que te empiezas a decirte, desde que te empiezas a reconocer, desde que empiezas a decirles a todos los demás que eres esta persona que siempre habías querido ser. Entonces, ese es el primer paso. Después, ojo aquí, seguramente si hay por ahí algún colega o si este vídeo lo ve algún colega, yo soy poco ortodoxa dentro de la medicina, porque dicen que tienes que, en algunas guías, tienes que tener una evaluación para ver si es cierto que eres trans. Otra vez, la medicina y su egocentrismo gigantesco. O sea, es imposible que con una batería de preguntitas un médico pueda determinar tu identidad. Eso es una barrabasada. Entonces, yo no cuestiono a mis pacientes. Si quieren transicionar, les ayudo y les doy el tratamiento farmacológico. Lo que sí tenemos que hacer para iniciar una transición es lo siguiente. Se tienen que hacer exámenes primero de laboratorio para ver cuál es tu estado bioquímico, tu estado metabólico, uno, y después unos exámenes de imagen, según sea el caso, de mama, de ovarios, de útero, de pene, de testículos, etcétera, 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 para determinar que tu cuerpo está sano y es apto para comenzar una transición. Ya si tu cuerpo está sano, entonces empezamos la transición. Si es una transición para feminizar o una transición para desmasculinizar, que no es lo mismo, porque hay personas no binarias que quieren desfeminizarse o desmasculinizarse o según sea el caso, el tratamiento hormonal va a ser muy específico. Ese es como un paso. No digo el primero porque existe en el imaginario colectivo que es una serie de pasos que tienes que hacer para cumplir hasta que te digas A o B o C, pero no. Es un paso de los muchos que puedes hacer que no son lineales. Puedes transicionar hormonalmente, quirúrgicamente y de otras formas. Entonces, un paso es comenzar con lo hormonal. Se receta lo hormonal y cada 3 meses en el primer año se reevalúa tu estado metabólico. Y después del segundo año, a la postre, una vez por año, según sea el caso. Y sobre tu pregunta, Xcaret, si es caro,
Dependiendo. Si tienes la fortuna de poder ir a la Clínica Condesa, por ejemplo, que la Clínica Condesa de la Colonia Condesa es gratuita para las personas de la Ciudad de México. Y la Clínica Condesa de Iztapalapa atiende a las personas de la República Mexicana en general, no nada más del Estado de México. Eso está padrísimo. Si tienes la oportunidad de ir ahí, es gratuito. El otro centro que también da ayuda está en Guadalajara, si no me equivoco, pero no es gratuito, es beneficencia. Pero si lo haces por tu lado, por ejemplo, si haces un tratamiento de feminización, lo más económico que te puede costar son al menos los puros fármacos, 1,500 pesos. Y te puede llegar a costar hasta 35,000 pesos al mes el fármaco, según sea el caso. Más los estudios de laboratorio, más el seguimiento psicoafectivo, psicológico y o psiquiátrico. Porque, ojo, si tienes algún... por lo que yo sí abogo es que tengas una evaluación y un seguimiento psicológico psiquiátrico. No porque vayamos a determinar tu identidad, no, sino porque esta transición es compleja, es tortuosa, en algunos casos es cruenta. Entonces necesitamos pilares emocionales como ayuda psicológica o psiquiátrica para que nos ayuden a poder llevar esta transición de la manera más sana. Y no porque la transición per se sea mala, porque el término disforia de género, a mí me gusta siempre comentarlo, el término disforia de género nos patologiza muchísimo y tenemos que despatologizarnos. La medicina ha causado muchos males a la humanidad en cuanto a términos. La medicina tiene una deuda histórica con la diversidad sexual. No tenemos disforia, porque dis quiere decir difícil, fore quiere decir llevar, un difícil llevar. No es un difícil llevar porque lo que tenemos per se no es ningún problema y no es ninguna patología. Si hay una disforia de género, y la disforia de género sí es una patología, pero es social, porque la sociedad es justamente la que tiene el difícil llevar para con nuestras existencias. Lo que nosotros tenemos es euforia de género. Eu, de bien, fore de llevar, y se traduce como fuerza para soportar o fuerza para llevar. Sí, en efecto, más allá de lo que se nos podría decir médicamente, lo que tenemos es una euforia de género y es una virtud, porque tenemos mucha resiliencia, mucha fuerza para soportar. Y pues bueno, necesitamos este acompañamiento psicológico y o psiquiátrico para poder lidiar con todos los bemoles, las vicisitudes que la sociedad seguramente nos va a presentar. Perdón por siempre extenderme en la respuesta, pero hay varias formas. La primera es ver tu estado metabólico, después empezamos las hormonas si es que lo quieres, o la cirugía también, no hay ningún problema. Y sí puede llegar a ser muy caro si no hay un centro de gratuidad al que puedas estar afiliado. Gracias, Dani. Fabi, ¿quieres extender algo más en este tema? Hablando de Kenia Cuevas, que menciona el ingrato de Ganesh, que ahora resulta que Kenia es su mamá y yo soy su madrina, lo cual ya no me gustó. Kenia tiene una asociación que pueden buscar en Facebook que se llama La Casa de las Muñecas Tiresias. Tiresias es por excelencia el áuriga de todas las tragedias griegas. Él tenía el don del oráculo y vivió muchísimos años, pero ella toma esta figura mitológica porque Tiresias le va bastante mal en la vida porque primero nace hombre, Tiresias, es hijo de una ninfa que era parte de la corte de una de las diosas, no recuerdo si era Artemisa o Atenea, pero Artemisa y Atenea eran particularmente pudorosas a la hora de bañarse y no les gustaba que aparecieran mirones en sus bosques cuando se estaban bañando en pelotas. Entonces, Tiresias andaba por ahí y andaba de mirón y lo cachan y lo dejan ciego.
y la ninfa le ruega a la diosa que por favor le devuelva la vista, pero la diosa no tiene el poder de Zeus para poder deshacer de alguna manera sus castigos. Entonces le da un bastón, un cayado, que le permite moverse como si viera, como si pudiera ver. Y él lo que interpretaba era el canto y el vuelo de las aves. Según como veía los movimientos de los pajaritos, él interpretaba mensajes, ¿no? Según la persona que lo consultaba. Un día va caminando con su cayado en el bosque y hay 2 serpientes copulando y nada más porque no tenía nada mejor que hacer, mata a una que era la hembra y la diosa que protegía a los animales se enoja muchísimo porque la mata gratuitamente, no se la iba a comer, no iba a hacer nada con ella, nada más fue un acto de crueldad animal y lo castiga convirtiéndolo en mujer. Y luego, necio, no aprende y se vuelve a encontrar a las serpientes copulando y mata ahora a la hembra, al macho y lo vuelven a volver hombre. Y un día están Zeus y Hera peleándose porque pues Hera siempre estaba molestando a Zeus porque Zeus se la pasaba de picos, pues de pito suelto con quien se le daba la gana y cada rato tenía hijos semidioses con todo el mundo. Y Hera es la diosa del matrimonio, o sea, el único hijo que tuvieron juntos fue Marte, o sea, Ares. Pero no era un hijo que les gustara mucho a ninguno de los dos. Entonces, Zeus decide tener un hijo sin Hera y nace Palas Atenea de su cabeza. Y Hera decide tener un hijo sin Zeus y nace Festo, pero nace con las piernas al revés. Y él se construye, porque era un gran orfebre, unas piernas, una de oro y una de plata, para poder tener las piernas derechas. Hefesto se casa con Venus, pero Venus tenía un amorío con Marte, que era su hermano, su medio hermano, y pues las cachan y se arman ahí muchas cosas, pero en el pleito Hera le reclamaba a Zeus que él le ponía el cuerno. Y Zeus le decía, ay, pero tú de qué te quejas y cuando estoy contigo te la pasas bomba. Y Hera dice, pues no me la paso tan bien. Entonces le dice, tú no sabes porque tú no eres mujer y no sabes cómo vivo yo el coito, ¿no? Y Zeus le dice, pues no, pero entonces vamos a llamar a Tiresias para que Tiresias, que ha sido hombre y mujer, nos diga quién de los dos disfruta más el sexo. Y entonces suben a Tiresias y pues le preguntan y Tiresias contesta honestamente porque pues está ante los dioses, no les va a decir mentiras, ¿verdad? Y les dice que las mujeres disfrutamos más del sexo que los hombres. Y entonces le da la razón sin querer a Zeus y Hera furiosa lo vuelve a dejar ciego con todo y callado. Entonces al pobre de Tiresias siempre le fue fatal. Pero en el caso de Kenia... fantástica, y nos podemos quedar horas ya entrando en esta parte, pero nos quedan 5 minutos y le hacen una pregunta a Agustín Hernández directamente a la doctora Dani y dice, muchas gracias por compartir sus experiencias y felicidades por sus esfuerzos en pro de la diversidad. Daniela, en la lucha en favor de la diversidad acerca del sistema económico dominante como promotor de esta sociedad binaria y patriarcal, ¿nos puedes compartir tu posición al respecto? De antemano, gracias y ya estamos a punto de cerrar. Gracias, Clau. Gracias, Agustín, por la pregunta. Senda pregunta la que haces, ¿eh? Senda pregunta. Bueno, primero tenemos que decir que el sistema económico actual, dominante, hegemónico, es el capitalismo. Y un capitalismo atroz que se rige nada más por la meritocracia. Y esto es un gran problema, porque este sistema
capitalista, económico, meritocrático, neoliberal, de competencias, le da más al que más merece y el que más merece es el que más hace, pero el que más hace el que más ha tenido, el de mayor privilegio. Ese es el gran problema, porque es un sistema económico que rige muchas sociedades y muchas culturas, en el cual los privilegios están tremendamente polarizados, están muy mal distribuidos, la riqueza está muy mal distribuida. Entonces, esta sociedad, esta diversidad sexual, siempre le han tenido muchas deudas los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque históricamente somos las personas a las que más se les ha quitado, a las que más se les ha restado, a las que menos se les ha permitido. Entonces, somos las personas que tenemos menos privilegios. Ojo, no está mal tener privilegios. De hecho, tener privilegios está bien, es algo natural. Lo que está mal es monopolizarlos. Entendamos que con los privilegios, cuando se comparten, se hace comunidad. Y cuando se hace comunidad con privilegios, se cambian las sociedades, se cambia la historia. Entonces, al tener un sistema capitalista que se rige por la meritocracia, por méritos, y estos méritos los obtienes porque más has tenido. Los obtienes porque más has producido, pero más puedes producir cuando más tienes, cuando más privilegios tienes. Y como se monopolizan por un sistema neoliberal, como lo único que quieres es tener más, para acumular más, y nada más. Entonces, nuestra comunidad diversa, sexodiversa, está condenada a siempre tener menos, hasta que pocos que tienen privilegios los compartan con todos nosotros. Entonces, un sistema económico como el capitalista definitivamente nos barrunta un futuro poco favorable. Sin embargo, estamos cambiando todo eso. Estamos tratando de hacer comunidad a través de la diversidad. Estamos tratando de reunir los pocos privilegios que tenemos entre la diversidad y hacerlos colectivos. Es un sistema bastante cruento para con todos nosotros, pero estamos haciendo todo lo posible por hacer esta redistribución de la riqueza lo más sana posible. La riqueza está muy polarizada. Hay pocos muy ricos y hay muchos muy pobres. Y esta redistribución que debería hacer el Estado la hace mal. Y como creemos que el Estado es el único que tiene que hacer la redistribución, nada cambia. Pero entendamos que la mejor redistribución que podemos hacer de la riqueza la vamos a hacer desde las sociedades, desde cada quien. Y eso ya lo entendimos, las personas que estamos dentro de ciertos círculos adversos. Y estamos justamente tratando de redistribuir la riqueza de una manera que no sea patológica, como el capitalismo neoliberal lo ha hecho desde que existe. Eso es lo que opino. El sistema capitalista simplemente polariza las sociedades, no hace una sociedad par. Ojo, no está mal que haya diferentes posibilidades económicas. Eso es completamente normal y lo va a haber en todas las sociedades, en todos los sistemas económicos. Lo que está mal es que haya una pobreza tal que duela en la humanidad. Eso es lo que no deberíamos de permitir. Sí, puede haber ricos, sí puede haber personas que no sean ricas, pero no debemos de permitirnos en ningún sistema económico que haya pobreza que duela. Eso es lo que está mal. Y obviamente nuestra comunidad sexodiversa nos vemos muy afectada a este sistema meritocrático privilegiador de ciertos sectores. Esa es mi opinión sobre el sistema capitalista y la diversidad. Muchas gracias, Dani. Pues regreso a Alejandra Sosa, muchísimas gracias de parte de todos nosotros y te dejo el micrófono para el último. Para la última despedida y para el último agradecimiento infinito de verdad de poder escucharles, que ahora hasta el escucharles ahí es más aceptado, ¿no? Tristemente, en los verbos está más aceptado. Este tema del lenguaje, Daniel, a mí siempre me ha fascinado, la verdad, es algo que he estudiado por ocio, por hobby, por todo,
y me parece muy enriquecedor escuchar lo que piensas, de verdad. Fabiola, un gusto, de verdad, ver tu experiencia, tu camino por esta vida ha sido maravilloso, maravilloso en verdad. Lástima que se nos tuvo que ir Ganesh para poder agradecerle. Claudia, gracias por esta increíble conducción. Lili, pues muchas gracias por hacer esto posible. Quiero de verdad abrirles las puertas, pues ahorita virtuales del CVZ, y en cuanto sea posible, pues las puertas físicas. Me encantaría poder abrazarles algún día y ser un grupo de apoyo, ¿no? Todos juntos. En el CVZ creemos mucho en el trabajo comunitario. Tenemos realmente poco tiempo incluyendo estos temas de inclusión y de género y de todo, ¿no? El tema de la comunidad sí es algo que ha sido parte de los 37 años de vida de la universidad. Entonces, empezar o continuar o fortalecernos como seres con estas pláticas es maravilloso para nosotros. De verdad, muchísimas. Y pues, estudiantes, docentes, porque buscamos términos incluyentes, ya no somos alumnos y alumnas, no somos profesores y profesoras, somos estudiantes, somos docentes. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos por aquí dentro de 8 días. Y obviamente estas puertas están abiertas cuando ustedes nos quieran acompañar. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir algo que para nosotros es fundamental, porque a fin de cuentas hemos sido seres privilegiados que hemos podido amar y vivir como hemos deseado, por difícil que parezca. Eso es lo absurdo del caso, ¿no? Que no podamos amar y vivir como se nos hinche la gana, sin que se nos critique. O sea, no tendríamos, yo siento que no tendríamos por qué estar explicando nuestras emociones y nuestros son y punto. Pero bueno, en algún momento se decidió que teníamos que catalogarlos y que teníamos que pertenecer a una caja, y es momento de romper esas cajas, creo yo. Bueno, gracias a todas, a todes, a todos, a todo mundo. Descansen. Abrazo Cuídense grande, mucho. felicidades. Y Muchas síganse gracias, quedando doctora en casa. Dani, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego, descansen.